Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Tengo conmigo al pastor Alexis Grajales, departamental del Ministerio de Oración de la Conferencia de New Jersey, quien quiere bendecirnos con un anuncio importante. Cuéntenos, pastor. Mucho gusto. Saben, lo estoy invitando a un encuentro poderoso con el Dios de lo imposible. Queremos que tú recuerdes la manera como Dios actuó en el pasado y cómo quiere actuar contigo ahora. Tendremos una semana de oración, de evangelismo, del día 24 al 31 del mes de octubre a las 7:30 de la noche. Usted nos puede ver por YouTube y por Facebook. Nos puede ubicar en la página www.eldiosdeloimposible.org. Te invito, ¿sabes qué? Comparte este link con 5 de tus mejores amigos. Vamos a mostrarle a la gente que hay un Dios que reina, que hay un Dios que tiene poder y que actúa ahora. Muchísimas gracias, pastor. Y estamos invitando a todos los maestros de escuela sabática, tanto de nuestra conferencia como de fuera de ella, para que esta semana pueda estar en sintonía con el Dios de lo imposible. Una lección sobre el tema de la educación jamás podrá pasar por alto al más grande de los maestros que ha visto este planeta, el Señor Jesucristo. Si existe un modelo a seguir para ofrecer una educación que nos prepare en términos de eternidad, ese es nuestro Salvador. Todo lo relacionado con Él nos enseña, nos transforma y nos educa. Sin embargo, el Redentor no solo se constituye en el patrón a seguir para la enseñanza, sino que también es la materia de estudio, ya que Él mismo es el Evangelio, la salvación y la más grande manifestación de Dios dada a los hombres. ¿Te gustaría analizar conmigo una manera de conducir la lección el sábado que viene, de tal forma que presentemos los aspectos más pertinentes del maestro de los maestros? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Si eres maestro de escuela sabática y quieres enriquecerte con el enfoque que proponen los mismos autores de la lección, entonces no debes dejar pasar la oportunidad de leer al menos un par de veces el material auxiliar que los folletos de maestros traen. Busca el título El sábado enseñaré después de la respectiva lección y concéntrate en la reseña, el comentario y la aplicación a la vida. Te aseguro que van a ser de gran utilidad. Para esta semana encontrarás este material en las páginas 60 a 63. Primer segmento. Motiva. 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. A esta parte la llamamos motiva porque busca que el estudiante se sienta atraído hacia lo que va a repasar. Se basa en la premisa de que aquello que nos interesa predispone la mente para el aprendizaje. Existen varias formas de lograr esto, pero después de muchos intentos he verificado que la manera más rápida es mediante una pregunta que lleve a tus alumnos a ver en panorámica la importancia que la lección puede tener para ellos. Así que te animo a que le plantees a tu clase un interrogante. Para esta lección podría ser, por ejemplo, ¿por qué piensas que Jesús es el más grande educador que puedas tener? No dejes que nadie conteste esta pregunta. Solo invita a tu clase a continuar con el siguiente segmento de tu bosquejo diciendo: este repaso está centrado en esa pregunta. Segundo segmento. Explora. 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Como acabas de escuchar, esta parte resume los 3 puntos clave de la lección. Seguramente como maestro vas a estar tentado a hablar de lo que más te llamó la atención,
Pero si eso no es relevante en cuanto a la edificación del carácter, escoge algo que sí lo sea. Por décadas en la escuela sabática hemos tratado de hablar de lo que la lección nos enseñó cada día. Eso es bueno para estudiarla, pero no para repasarla en clase. En este escenario, resulta mejor escoger lo más significativo y ponerlo sobre el tapete. Esta sería mi propuesta para que la modifiques de acuerdo con las necesidades de tu clase. El primer punto sería: el maestro reveló a Dios. Existen varias maneras de tener información acerca de Dios, como la naturaleza, las relaciones y la Biblia. El salmista, por ejemplo, afirma que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Aquí es evidente que el mundo natural nos revela a Dios como creador. Por otro lado, las relaciones nos enseñan de Dios en la manera en que lo expresa el Salmo 103:13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Como puedes ver, las buenas relaciones nos enseñan aspectos de Dios. Pedro, por su parte, enfatiza la revelación escrita cuando dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Segunda de Pedro 1:19. Aquí es la Biblia el medio de la revelación de Dios. Sin embargo, por más maravillosas que sean las lecciones que obtengamos, una cosa es tener información de Dios y otra es conocerlo a Él. ¿Cómo podemos llegar a conocer a Dios de manera precisa? Pregúntale eso a la clase y después lee con ellos Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La clase sin duda va a mencionar que Dios se nos da a conocer mediante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pregúntales qué entienden ellos de que el Salvador sea el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y agrega a eso la lectura de Juan capítulo 1, versículos 1 y 14. Permíteles dar sus apreciaciones y si ves necesario reforzar el concepto, haz un paralelo entre gloria y carácter. Para eso usa Éxodo capítulo 33, versículos 18 y 19 y capítulo 34, versículos 5 y 6, en donde Moisés le pide al Señor que le muestre su gloria. Y lo que ocurre es que el Señor proclama los atributos de su carácter: misericordia, piedad, paciencia y verdad. Así que, si la gloria de Dios es su carácter, cuando Juan 1:14 nos declara: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, debemos entender que la máxima manifestación del carácter de Dios, su amor, su gracia, su verdad, se encuentra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Un buen final para esta parte es preguntarle a tu clase cómo interpretan Juan 14, 8 y 9 en cuanto al hecho de ver al Padre. Lee el texto y escucha las opiniones. La cita dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Pasemos ahora al segundo punto. El maestro enseñó la salvación. Entender la salvación no es conocer un concepto, es relacionarse con una persona. Pregúntale a tu clase qué es la vida eterna según Juan 17:3. Pídele a alguien que lea el versículo y déjalos participar. Como recordarás, este texto expresa: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado.
Conocer a Dios no es ver su apariencia, sino contemplar su carácter a través del Señor Jesús. Eso es lo que constituye la médula de la salvación. Por lo tanto, la pregunta que sigue es, ¿qué hizo Cristo para darnos a conocer el carácter de Dios? Tal vez el versículo que mejor responda a esto es Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Organiza la clase en 2 o 3 grupos. Lean la cita y en 3 minutos respondan esa pregunta. El texto dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Si ves que la clase necesita clarificación, termina diciendo que el Señor nos enseñó el carácter de Dios, lo que en sí constituye la salvación misma, encarnándose, humillándose y muriendo por nosotros. Agrega que esto es fundamental para los creyentes porque el gran maestro nos enseña que la única forma de compartir con otros de manera exitosa el plan de la salvación es teniendo su mismo sentir, haciendo en nuestra esfera lo que Él mismo hizo en la suya. Mira, analizar el papel del Señor Jesús como maestro nos conduce a contemplar 2 cosas: su enseñanza, el carácter de Dios, y paralelo a esto, la manera de enseñarlo, mostrando ese carácter en su propia vida. Todo lo que dijo e hizo, y la manera de decirlo y hacerlo, nos indica que el propósito de la educación y de la vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él envió. Nosotros, sus seguidores, no solo debemos aprender lo que el Salvador enseñó, sino que somos llamados a seguir su obra educadora y redentora, enseñando como Él enseñó. Después de todo, nadie va a creer en un Dios de amor si quien lo profesa es un cristiano odioso, ¿verdad? Culminemos esta parte con el punto final de Explora. El maestro nos enseñó a aprender. Una de las cosas que más me impresionó al leer el libro comentario de la lección para esta semana es que lo primero que nos enseñó el Señor Jesús fue a aprender. Él fue un alumno durante la primera parte de su vida y lo que aprendió lo convirtió en el maestro que fue. Por favor, léele a tu clase Lucas capítulo 2 versículo 52 y pregúntale: ¿qué aprendió Jesús en su temprana edad? La Biblia dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Luego, espera sus respuestas. Seguramente el consenso de la clase es que Jesús obtuvo sabiduría, pero pocos se referirán a la gracia para con Dios y para con los hombres. Esto puede ser algo muy revelador para la clase. Hablemos de lo primero. Cuando se dice que el Señor crecía en sabiduría, en realidad lo que estaba ocurriendo es que el maestro estaba aprendiendo sobre sí mismo. Esto significa que al leer las Escrituras, su parte humana estaba asimilando lo que ellas revelaban de Él y de su misión. Un asunto que debemos aprender del Señor como alumno es a conocernos a nosotros mismos. En segunda instancia, crecer en gracia para con Dios nos hace pensar que su desarrollo involucraba conocer al Padre Celestial en su carácter de amor y que como resultado se relacionaba con Él adecuadamente. Por lo tanto, en términos de eternidad, para nosotros también resulta vital conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Finalmente, cuando se dice que el Señor crecía en gracia para con los hombres, se está indicando que otro aspecto de su aprendizaje durante su temprana edad fue conocer la naturaleza del ser humano para relacionarse con él debidamente, ya que su misión era salvarnos. Este es un asunto que nos resulta útil a nosotros también a la hora de evangelizar a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Toma como base la sección anterior para conectar cada uno de los puntos repasados con preguntas o actividades de participación, ya que precisamente buscamos interacción y aportación en esta parte. Esta sería una de las muchas formas de conducir esta sección. Número 1. Pregúntale a tus alumnos lo siguiente. Si tu hijo o tu nieto de 10 años te preguntara ¿qué significa que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios? ¿Qué respuesta le darías? En segunda instancia, ¿cómo podemos tener en términos prácticos el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, del que se habla en Filipenses 2, del 5 al 8? Finalmente, pide a tus alumnos que comenten la impresión que les deja saber que Jesús, al leer las Escrituras cuando niño, estaba humanamente aprendiendo lo que Él mismo había revelado antes de su encarnación. Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. La parte final de nuestro bosquejo involucra una tarea para que se realice durante la semana. Se necesita de tu compromiso y el de tus alumnos para que no sea algo olvidado entre los quehaceres diarios. Para esta semana, una buena asignación sería leer Lucas capítulo 4 versículos 16 al 21 y meditar en lo que Jesús podría tener en mente cuando dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. El Señor es el más grande maestro porque no habló del carácter de Dios, sino que nos lo mostró en su propio carácter, indicándonos así la mejor manera de enseñarle a otros a conocer a Dios. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Continuamos con el plan de seguir creciendo y compartiendo esperanza, porque no podemos dejar de proclamar que Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.